Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Buenas tardes, ilustrísima directora general de Comercio y Consumo, doña Silvia Briñaga, señor alcalde de Alfafar, don Juan Ramón Atsuare Mondió, señoras y señores concejales, técnico AFIC de Comercio, don Fidel García Meseñer, lo excusamos porque no ha podido asistir, técnico de la de Alfafar, público en general, señor presidente de ACIPAL, don Tomás Gallardo Colomino, y a su directiva aquí presente, Centro Comercial M4, Centro Comercial Carrefour, MediaMarkt y Comercio e invitados en general. Muchas gracias por su presencia en un acto que trasciende de signos políticos. Estamos hablando de localización del medio físico de Alfafar y soy consciente que sois vosotros los auténticos generadores de riqueza y dinamismo. Hemos pasado un siglo XX, hemos estado inmersos en una deslocalización de muchas empresas auxiliares del mueble por ordenación del territorio, abandonando así muchísimas calles del municipio, teniendo que trasladarse a los diversos ejes industriales. Y hoy nos encontramos con una realidad, y es que en pleno siglo XXI Alfafar se está transformando en un municipio que, directamente el eje comercial radica ya en el sector terciario. El medio físico de Alfafar está unido a una estupenda localización en plena autovía de Alicante, a 10 minutos del puerto de Valencia, y bien comunicado a través del bypass con las diversas salidas y también con el aeropuerto. Ello nos está obligando a pensar que Alfafar tiene que ser un referente comercial. Hoy este mundo comercial está completamente globalizado. Estamos incidiendo en aspectos como el e-commerce, el e-learning, marketing digital. Apostamos por ello como una forma de reciclarse para los comercios, porque estamos hablando ya de una globalización permanente del comercio y en ello tenemos que incidir. Ya no basta simplemente levantar lo que es la persiana de un comercio y esperar, tenemos que ofrecer algo más. En un mundo tan competitivo, ¿estás de acuerdo conmigo, Silvia? Tenemos que ir reciclándonos, apostar, innovar, y en esto es la tarea que estamos. También estamos fomentando el emprendedurismo con una ayuda económica por establecimiento, empresa o profesional que se radique en el municipio, además de asesorarles en todo aquello que precisen. Y además quiero recordarles las ayudas que ofrece el municipio de Alfafar por contratación de personas desempleadas del mismo y que este año han sido acogidos de forma muy favorable por las empresas. Y además anticipo que estas ayudas van a ser prorrogadas el año que viene. Hoy presentamos la segunda guía comercial del municipio y me gustaría que fuera y continuara siendo un referente para el municipio de Alfafar. Hemos puesto los cimientos y ahora se trata de edificar y asentar esta guía para el beneficio de ustedes. Hablamos siempre del comercio en general de Alfafar. Guía comercial, feria comercial o aula web mentor son puntos que hemos desarrollado en un incipiente camino para fomentar el comercio del municipio. Esto nos va a obligar a desarrollar nuevos proyectos y desde aquí quisiera agradecer toda la ayuda que los diversos comerciantes han prestado desinteresadamente a la concejalía. Por último, y antes de dar paso al señor alcalde de Alfafar, me gustaría mostrarles un vídeo donde se recoge de forma muy breve algunas de las acciones que realizamos a través de la ADL. Muchísimas gracias.
Gracias. Voy a dar paso al señor alcalde de Alfafar, don Juan Ramón Azuara y Mundió. Bueno, la veritat és que Paco ja més o menys en la seva introducció ja ho ha dit tot, no? Estimada directora general de Comercio de la Generalitat Valenciana, regidor de Comerç, la veritat, moltes gràcies per la teva professionalitat, és tot un gust treballar en tu i suposo que els comerços d'Alfafar també pensen el mateix. Corporació municipal així present, tècnics d'ADL, tècnics de l'Ajuntament i comerços d'Alfafar. Benvinguts i bona vesprà. També volia fer un... Com anem a parlar de màrqueting i Santa Claus és un nom molt de màrqueting, benvingut Santa Claus esta vesprà si vosaltres acompanyar-nos en esta sessió. Bueno, pues el marketing, la esencia o la filosofía del marketing no se basa, los 4 pilares del marketing, el marketing mix se basa en el producto o servicio, sería el primer pilar, el precio, la distribución de ese producto y la logística, y por último el cuarto punto es la comunicación, en la que entra la difusión y la publicidad. Pues bien, nosotros desde el Ayuntamiento, con esta guía comercial, tanto digital como física, nuestra feria comercial, así como alguna acción puntual, logística y formación que habéis visto, es nuestra humilde aportación del Ayuntamiento en esta legislatura a la Asociación de Comerciantes y a todo el comercio en general de la población de Alfafar. Aportación porque con esta aportación lo que queremos es ser un socio para nuestros comercios y contribuir con nuestro granito de arena al posicionamiento en la mente del consumidor de Alfafar y alrededores de vuestros negocios. Nos gustaría tratar en este 2015 una línea a seguir para profundizar más en la relación administración-comercio local, mayor formación y especialización de las personas desempleadas, para que vosotros tengáis más recursos en caso de contratación y más especialización. Mayores herramientas para la gestión del pequeño comerciante, es decir, intentar conseguir un mejor marketing relacional con el cliente, basado en la calidad, basado en la atención al cliente y, en definitiva, mayores palancas de fidelización con nuestro cliente y consumidor. Queremos ser vuestro socio, vuestro partner, como se dice en técnicas de marketing, y no una competencia más o un escollo en vuestro día a día. Y por eso estamos abiertos a cualquier idea o sugerencia que cree una mayor sinergia entre pymes y ayuntamientos. El año pasado acabé con una frase que siempre me repetía mi jefe comercial, que era que los comercios, o los comerciantes, o los autónomos, o las pymes, a veces trabajan tanto o trabajamos tanto que no nos da tiempo a ganar dinero. Y esta era la frase. Pues este año, que viene al caso también, hay otra que dice que el principal objetivo no solo se trata de obtener más clientes o realizar más ventas, sino también aceptar el compromiso que supone tramitar un pedido. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Buenas tardes. Pues me levanto, que yo no soy tan alta como, Le doy la palabra a la directora el general. señor alcalde. Pues muy buenas tardes y de verdad muchas gracias alcalde, muchas gracias concejal por habernos invitado a participar y a estar hoy aquí con todos vosotros
pues en este acto que entiendo que es de la presentación de esta guía comercial estupenda, que yo creo que ¿cuántas ediciones llevamos ya? La segunda, exacto, porque yo creo que estuve también en la primera. Creo que es un elemento importante y sobre todo, como bien decía el alcalde, es un elemento de marketing y de darnos a conocer y de que todos nuestros conciudadanos y vecinos y vecinas sepan y conozcan cuáles son los servicios y los productos que podemos ofrecer y que realmente vemos que están prácticamente pues todos, ¿no? Y creo que es importante. Y luego también pues daros la enhorabuena porque a veces dicen que una... ¿Se escucha o no? Sí. Que una imagen vale más que 1000 palabras y hemos visto en el vídeo que habéis hecho también pues un poco todas las actuaciones y acciones y las ferias de dinamización, de animación y en definitiva de poner en el escaparate y de mover y de dar a conocer a todos nuestros conciudadanos lo que estamos haciendo, ¿no? Yo en nombre de la Generalitat, de la Dirección General de Comercio, pues sabéis que estamos trabajando siempre de forma conjunta, más allá de historias o de cosas que hayan funcionado, de temas que nos sobrepasan a todos, pues yo creo que lo importante es esa cooperación que estamos llevando a cabo y que además se plasma con que en el Ayuntamiento de Alfafar tenéis una FIC que también es compartido con ADL, que es Xavi, y que creo que es importante que sepamos y sepáis que tenéis un técnico especialista y especializado en temas de comercio, en temas de servicio y que además forma parte de una gran red que es la red AFIC, que somos ya 105 ayuntamientos y mancomunidades que tienen personal técnico específico, capacitado, entrenado y con productos y herramientas especiales para todos vosotros, ¿no? Como muy bien decía el alcalde y el concejal, pues yo creo que el papel de la administración también es trabajar en líneas estratégicas y tener como objetivo en que tengáis el mejor entorno posible y poner al acceso de todas las empresas, si sean grandes, medianas o pequeñísimas muchas veces como son los autónomos, pues de esas herramientas y de esas metodologías que se están utilizando en otras grandes multinacionales, en otras empresas, pero para aplicarlas a vosotros y al final obtener ese reconocimiento. Yo creo que aquí también lo que se ha dicho por parte de los que me han antecedido, han hablado antes que yo, pues planteando de verdad la imagen que antes teníamos de Alfafar, de la que tenemos, creo que en estos últimos años se ha avanzado mucho y de verdad y que se ha logrado comunicar y trasladar a todos nuestros conciudadanos por realmente todos los productos y servicios que podemos tener, ¿no? Yo creo aquí también sabéis que recientemente la Generalitat y además está al alcance tanto de los ayuntamientos como de las asociaciones para que se personalice. Habréis visto, espero que hayáis visto, una campaña que se ha hecho institucional que es el comercio es el corazón de tu ciudad. El comercio late, es decir, el comercio es la vida de las ciudades. Yo creo que eso, más allá de una frase hecha, es una realidad total. Nadie queremos ciudades dormitorios y al final quien da la vida y quien da el testigo de que la ciudad está viva y está funcionando, pues sois todos vosotros, comerciantes, hostelería, restauración, en definitiva cualquiera que tengáis abierto un establecimiento a pie de calle y que deis realmente esos servicios y productos a nuestros conciudadanos. En este sentido también sabéis, y muchos de vosotros habéis utilizado, porque mira un poco las listas de lo que hayáis utilizado en los años anteriores, desde la Generalitat tenemos también unas líneas de ayudas, de subvenciones, que van dirigidas justamente a esa continuidad comercial, para los emprendedores, para los nuevos que se ubican, pero también para los que ya están ubicados, pues que quieran hacer cualquier tipo de modernización, de adaptación, de mejora de su establecimiento comercial. Sabéis que están ahí. Desafortunadamente solamente pueden salir en un par de meses, en un mes y medio, 2 meses al año, pero en fin, yo creo que hay que estar muy atentos y desde luego con vuestro AFIC pues y con la asociación, con ACIPAL también enseguida se informaría pues de las acciones que se están haciendo. Yo creo que aquí además también hemos visto en ese vídeo, en ese balance, todo lo que habéis hecho a lo largo del año, que es importante primero que estemos en continua y seguida comunicación, participación. Al final hay que hacer las cosas, hay que dotarlas, pero es importantísimo trabajar, escuchar muchísimo y ver un poco todas las valoraciones, los pros y los contras de todas las actuaciones que hacemos y que desarrollamos, ¿no? Y que en definitiva pues que contribuyan a esa mejora de vuestra actividad empresarial.
Luego también yo creo que estamos enfocando acciones que van justamente en esa línea de participación ciudadana, de conocer, pero que al final también tenemos que ir a nuestros conciudadanos que no son empresarios como vosotros, porque ellos también con sus hábitos de consumo tienen mucho que decir, y a la hora de ir el cliente es el rey, y esto ya lo sabemos todos. El cliente, además, y lo habéis dicho muy bien, cada vez está mejor informado, tiene acceso prácticamente a todo, y si no lo tiene con las nuevas tecnologías lo tiene, y con las logísticas pues cualquier producto, aunque esté en el Quinto Pino o en Extremo Oriente, nos puede llegar a nuestra casa y a nuestra puerta en prácticamente 24 o 48 horas. Y ver un poco también cómo todas estas nuevas técnicas, el internet, las páginas web, las acciones de comunicación y difusión que vemos que hacen los grandes, cómo nosotros las podemos aplicar, y evidentemente a través de la unión hace la fuerza, la agrupación, y trabajar conjuntamente y cooperando con nuestro ayuntamiento y con todo, y también, como no, con la mancomunidad. Aquí estáis pueblos muy pegados, que una calle, un pie estás en un sitio y otro en otro. Creo que también es muy oportuno trabajar conjuntamente, y todo el diseño de actuaciones que se hagan, pues también un poco turnarnos y ir haciendo pues un circuito, ¿no? Y yo, de verdad, por parte nuestra, bueno, tenemos pendiente también el convenio Green Commons, que podemos ir aplicando, que son herramientas justamente de eficiencia energética, y trabajar en dar a conocer ese reconocimiento del papel de responsabilidad social empresarial que cumplís para y por vuestra comunidad, vuestra ciudad, que eso también es muy importante que vayamos diciendo, y trabajando también con los potenciales consumidores en que se conozca, ¿no? Yo, como antes decía, aquí lo que hemos visto es que realmente tenéis mucha experiencia, veo mucha gente joven, eso también es fenomenal porque va yendo ese relevo generacional, y tenemos esa experiencia acumulada de los tiempos, y aquí además en la guía que he tenido ocasión de ver, pues hay una pequeña introducción muy bonita de un poquito lo que éramos y en qué nos hemos convertido y hacia dónde hemos avanzado. Experiencia. Creo que hay un talento que cada uno de vosotros, y también os habéis ido reciclando, estáis investigando continuamente y estáis moviéndoos para tener lo mejor siempre, tanto de productos como de servicios, y ahí lo tenéis y lo estáis aplicando. Pero luego hay una tercera base que nos sirve para todos, para los comerciantes, para los hosteleros, para los grandes, los pequeños, para nosotros mismos, para todos, que es que hay que tener pasión, hay que tener ilusión en todo lo que hagamos. Y yo creo que eso lo vais demostrando día a día, pasito a pasito, y de verdad que os doy la enhorabuena al ayuntamiento por estas magníficas actuaciones que estáis teniendo, pero sobre todo os felicito a todos los empresarios y empresarias de comercio, de hostelería, de servicios, porque de verdad yo creo que en fin, cuando vemos actuaciones como estas y balances como estos, creo que a todos nos animan un poquito a ir en esta dirección. Daros la enhorabuena, y al final que hay que vender más, vender o morir, y vender y cobrar, y seguir ahí en el mercado, y de verdad daros las gracias y la enhorabuena por vuestras actuaciones. Muchas gracias. Junto a la guía comercial se os ha dejado unos folletos de la ADL donde se recogen algunas de las acciones que desarrollamos a través de la Agencia de Desarrollo Local. De todas formas, yo, como siempre, os emplazo que cuando tengáis cualquier pregunta, duda, lo que sea, no dudéis en comunicarnos, que para eso estamos, para colaborar con todos vosotros. ¿Tenéis alguna pregunta, una cuestión? ¿Todo clarísimo? ¿Todo clarísimo? Nada. No, ya está. No. Bueno, pues entonces, si no hi ha ninguna consulta o duda, o de totes maneres també, quan mos veieu per el carrer mos podeu parar i preguntar qualsevol duda, consulta o millora que podeu transmitir directament a l'ADL, al consellal, a l'alcalde. Nosaltres estem disposats a ser això, un col·laborador més vostre. Pues no res, dit això, esperem que puguem estar així, que puguem seguir la línia de 2015, millorant, profunditzant més en la millora del negoci d'Alfafar, perquè és el cor del poble, del comerç, i desitjar-vos a tots que disfruteu els Nadals i que passeu molt bones Nadals junt als vostres i a la vostra família. Moltes gràcies i molt bona vesprada.